En Radio Inter, todos los domingos de 4 a 5 de la tarde, tiene una cita con la historia con Pío Moa y con Javier García Isaac. Cita con la historia. Presenta Javier García Isaac. Muy buenas tardes, cita con la historia, cita con don Pío Moa, cita con todos ustedes. Un domingo más desgranando temas de nuestro pasado más reciente en este caso y vamos a continuar con la línea de los últimos programas. Y esta vez, ya lo veníamos anunciando, vamos a hacer mucho hincapié en el conflicto de don Juan con Franco y cómo afectó en lo que posteriormente vino a España. Sí. Don Pío, muy buenas tardes. Buenas tardes. No le preguntamos si teníamos puntualizaciones hoy. Sí, tenemos una puntualización. Pues, importante. Y otra cosa, sobre la Feria del Libro también le quiero preguntar, ¿qué ha pasado y cómo van las cosas? Bueno, la feria ya terminó, claro. Sí. Bueno, ha ido bien. Yo estaba allí firmando. Habré firmado unos 200 libros. Bueno. La mayor parte de los mitos del franquismo. También algunos de otros. Curiosamente, también de la novela Sonaron gritos y golpes en la puerta. Bastantes, ¿no? Sí, más de los que yo esperaba, ¿no? Bueno, es que es una gran novela que yo creo que, de verdad se lo digo, que ha sido poco publicitada. No sé por qué. Sí, bueno, tenga en cuenta que a mí los grandes medios me boicotean. Sí. Entonces ya hay que partir de eso. Entonces la publicidad es siempre mucho más reducida. Pero yo he de felicitarle, porque yo he leído de usted prácticamente todos los libros, y este me sorprendió por ser una novela. Sí, a pesar de generalmente la gente no lee una novela de un historiador porque piensa que es mala y casi siempre es mala. Pero bueno, me parece que en este caso era buena la novela, ¿eh? Bueno, también tenemos que hacer un llamamiento, ¿no? Sí. Más que una puntualización. Sí, bueno, nuevamente invitamos a nuestros oyentes a promover el programa por medio de comentarios en las redes sociales, en YouTube y en sus círculos de amistades. Pues de eso depende que esto no quede en una de tantas iniciativas marginales que acaban fracasando. Igualmente les recomendamos, bueno, hay que decir también que, por ejemplo, si 1.000 oyentes, 2.000 oyentes, 5.000 oyentes pusieran el enlace de YouTube o de podcast en Twitter o en Facebook o en otras redes, bueno, esto cogería un auge realmente importante. Y es muy sencillo. Sí, en YouTube ya vamos por 43.000 visualizaciones, sí. 43.000 descargas, que para ser un programa de 1 hora a la semana empieza a estar bien, pero vamos, yo creo que lo podemos multiplicar en cuanto nos movamos un bastaría poquito. Con que... Y también recordamos que la cuenta para aportar al programa, y agradecemos la generosidad de quienes ya lo han hecho, ¿no? Que son muchos, pero falta todavía... Sí, evidentemente. La cuenta es Tiempo de Ideas en BBVA y el número... ¿Taller de ideas o Tiempo de Ideas? Tiempo de Ideas. Tiempo de Ideas, siglo XXI, si no me equivoco. Y siglo XXI, eso es. Y la cuenta misma es ES09 0182 1364 33 020 154 3346 46. La voy a repetir yo a todos ustedes que quieran colaborar. Cojan papel y lápiz, aunque esta cuenta también está en www.citaconlahistoria.es, en nuestro perfil, en nuestro blog de Cita con la Historia, en el canal de YouTube Cita con la Historia, pero la voy a repetir, la cuenta del BBVA, el titular es Tiempo de Ideas siglo XXI, y la cuenta el IBAN es ES 090182 1364 y luego 33 020 154 33 46. Muy bien. Y pasamos a la puntualización, que es sobre una carta que escribí hace unos años al diario Hoy de Extremadura en relación con Paul Preston. Decía así: por una entrevista publicada recientemente en su periódico, observo que el señor Preston, en lugar de avenirse a un debate racional y concreto sobre la guerra civil, continúa con sus insidias y ataques personales. Dice, por ejemplo, que me apoyo en la propaganda franquista. Eso es falso. Me apoyo fundamentalmente en la propaganda y la documentación izquierdistas, como cualquiera puede comprobar en mis libros. Afirma que yo sostengo que en Badajoz no pasó nada.
falso, como también puede comprobar cualquier lector de mis trabajos. Me atribuye, lo que pasa es que no pasó lo que ellos dicen, claro, me atribuye la tesis de que la República fue culpable de la guerra. Falso. Nuevamente, no fue la República, sino unas izquierdas mesiánicas y demagógicas agrupadas finalmente en el Frente Popular. Sí, además, usted siempre lo dice. Usted, claro. Incluso usted habla que no hay que hablar de la República, sino del Frente Popular, claro, como causante de los males, ¿no? Sí, identificar la República con dicho frente es una confusión interesada, creada por la propaganda staliniana, sobre todo. Añade el señor Preston que yo llamo cretinos e imbéciles a los historiadores serios. Dice, porque dice él que los insultos me parecen más divertidos. Dice, de ningún modo, ni siquiera a historiadores tan poco serios como él les he llamado tal cosa. Lo que he hecho es demostrar de forma concreta y precisa sus muy numerosas manipulaciones, algo que ellos nunca han podido hacer con mis trabajos. Y son ellos los que emplean constantemente el insulto y el falseamiento como única respuesta a aquellas críticas, según puede comprobarse fácilmente. Usted es un caballo y se muerde la lengua. Yo pondría calificativos más suegros, yo a veces, gruesos. No, yo a veces soy bastante duro, ¿no? Pero no en plan insultante, sino siempre apoyándome en datos o argumentos. Dice. Un par de observaciones más. Pregunta este caballero por qué las izquierdas no van a tener derecho a llorar a sus muertos. Parece poco informado. No solo tienen el derecho, sino el hecho. Llevan 30 años llorándolos, exaltándolos y reivindicándolos como buenos republicanos víctimas de la besania derechista. Es normal que terminen produciendo un hartazgo y la gente empiece a recordar a aquellos buenos republicanos, en su mayoría marxistas, anarquistas y separatistas, que cometieron a su vez una enorme cantidad de atrocidades. Y que no solo asesinaron a derechistas, sino que también se torturaron y asesinaron abundantemente entre ellos, entre las propias izquierdas, cosa que siempre olvidan los recuperadores de la memoria. Como olvidan que al terminar la guerra, la represión franquista fue posible en gran medida porque los dirigentes huyeron al extranjero llevándose enormes tesoros expoliados a particulares y al patrimonio histórico y artístico español y abandonaron a su suerte en España a sus seguidores comprometidos en el terror izquierdista. Desde yo, por supuesto, soy muy partidario de recuperar la memoria histórica, pero de modo independiente y veraz, sin olvidos y sin tratar de imponerla desde el poder, como se hace en los países totalitarios e intenta hacerse ahora aquí, utilizando fraudulentamente el dinero de todos. No es cierto en absoluto que esa falsa recuperación de la memoria sea impulsada por los nietos de las víctimas, como él nos cuenta. Es impulsada por grupos políticos muy concretos y subvencionados. Se refiere Preston también a las pésimas condiciones de vida de los campesinos en Extremadura y otras regiones. Es cierto, pero también lo es que las recetas durante la República, ¿no? Pero también lo es que las recetas socialistas para remediarlo solo introducían la demagogia y una violencia estéril. Y empeoraron la situación, si me apura usted, Empeoraron mucho la situación. Sus medidas para remediar el hambre hicieron que el hambre subiera a los niveles de finales del siglo XIX, durante la República. O sea, recuperaron un hambre muy anterior. De lo cual, claro está, culpaban a las derechas. El problema real es que vivía en el campo mucha más gente de la que el campo podía sostener, y se solucionó en el franquismo del mismo modo que en todos los países civilizados, por la emigración a las ciudades. En fin, ¿para qué seguir? Solo me queda ofrecerme al señor Preston para un debate serio, en el que cada cual se haga responsable de sus afirmaciones y no intente engañar a nadie atribuyendo al otro las propias falsedades. ¿Preston se ha prestado alguna vez a ese debate, a ese guante que usted le lanzó? Ni él ni nadie. Siempre es así. Pero Paul Preston, dentro de toda esta caterva, y eso lo digo yo, ¿no? Usted, de historiadores, o de amagos de historiadores, insisto que lo dice Javier García, no don Pío Moa, es quizás uno de los más sectarios. Sí, es extremadamente sectario y además parece muy documentado, pero en cuanto uno investiga lo que dice, ve que está interpretando constantemente los datos, interpretándolos a su manera y sin base ninguna, ¿no? Pero en fin, esto lo hacen todos. Preston es un poco el maestro de toda una serie de ellos que han venido después. Preston y Tuñón de Lara son un poco los maestros de todos estos historiadores que, en fin... Pero bueno, ahí queda eso. Vamos al tema que nos ocupa. ¿Cuál fue el conflicto de don Juan con Franco? Insisto, de don Juan con Franco. Yo creo que Franco no lo tenía. Ese conflicto lo buscó don Juan, digo yo. Sí, fue así. Como hemos venido diciendo, los aliados anglosajones se mostraron obsequiosos con el franquismo en los primeros años de la Guerra Mundial, mientras temieron que España entrase en la guerra al lado de Alemania e Italia. Pero cuando el peligro pasó y la derrota del Eje se acercaba, aquella actitud cambió a otra de amenazas, provocaciones e injerencia en los asuntos internos españoles, como lo vimos la vez pasada. Casi todo el mundo daba por hecho
que el franquismo se vendría abajo al final de la Guerra Mundial, con solo que los aliados le soplasen, o en último extremo lo invadiesen y finalmente sumiesen a España en el hambre y la miseria, que fue el aislamiento que hablamos la semana pasada. Que era la intención. Dentro de la alianza entre aquellas democracias y la Unión Soviética, pues cada socio tenía sus propios intereses. Stalin se adelantó impulsando el maquis, una guerra de guerrillas cuyo objetivo era dar a los comunistas la fuerza principal, la fuerza armada, cuando Franco cayese. Y tampoco España estaba para esas... No, fracasó, como ya lo vimos en otro programa. Y con esto se adelantaba a sus aliados ingleses, que lo que deseaban era más bien una monarquía, como también la prefirieron los useños, que no eran muy monárquicos, pero a la vista de la inconsistencia de los llamados republicanos en el exilio y a sus querellas por conseguir la ayuda de los aliados, pues dijeron, con estos no se puede hacer nada, ¿no? El maquis, que ya digo, lo tratamos en otra ocasión. Y en mi último libro, Los mitos del franquismo, le dedico un capítulo precisamente al doble fracaso del maquis y de las maniobras anglouseñas para expulsar a Franco e imponer a don Juan. Nos vamos a basar en él. Algunas cosas ya las tratamos, pero hoy insistiremos con más amplitud. Insisto que todo lo que íbamos a hablar yo creo que está fielmente reflejado también en este estupendo libro que son los mitos del franquismo. Eso es. La mayoría de los monárquicos tenían aún muy presente la forma un poco desastrosa, como se había hundido la monarquía en 1931. Y como Alfonso XIII se va de España, ¿no? Y por tanto estaban con Franco, sabiendo que los riesgos de volver a una situación como la de la República eran muy grandes. O sea, que una monarquía que desembocara en una nueva situación como la... Pues, yo creo que incluso los propios monárquicos... la mayoría. Estaban... Y no hablo ya de los tradicionalistas, hablo de los borbonistas, por decirlo de alguna manera coloquial. Claro, los otros también borbones, pero bueno. Pero bueno. ¿Sabe a qué me refiero? Los monárquicos, en fin. De Alfonso XIII. De Alfonso XIII. O de esa dinastía. Y de don Juan. Sí. Pero de todas formas, según se acercaba la victoria de los aliados y se percibía su decisión de echar a Franco, pues muchos monárquicos pensaron que no quedaba otra solución que adelantarse, obligar a Franco a retirarse, a eliminar a la Falange e imponer a don Juan de una manera u otra. Y esto empezó ya en 1943, que cuando fue invadida Italia y derrocado Mussolini, pues varios militares y monárquicos pues conspiraron para echar a la Falange e imponer a don Juan, y 12 generales habían pedido el retiro de Franco. Como decía Gil Robles, generales que habían luchado lo de Franco. Claro, pero entre que estaban asustados y que estaban contra Franco, pues, en fin. Como decía Gil Robles, repitiendo inconscientemente la frase de Hitler, dice, los aliados no le perdonarán su régimen. Hitler había dicho a Franco, nunca le perdonarán su victoria. Y Gil Robles pues expresaba de manera parecida, como casi todo el mundo. Franco había convencido entonces a los militares en este primer amago de ataque, ¿no? De intriga, ¿no? De que la hora de la monarquía no había llegado. Y en enero del 44, ante un rebrote de la inquietud, pues les había recordado la guerra de independencia frente al poder aplastante de Napoleón, e incluso mencionó a los guerrilleros yugoslavos, que eran comunistas, que dijo, después de 3 años de difícil lucha, son respetados. Y había observado, ni una sola unidad nacional se había rendido en nuestra cruzada, mientras que en la guerra europea había rendiciones masivas en los dos bandos. Y terminado, un pueblo es invencible cuando tiene corazón y decidida voluntad de lucha. Sí, muy cierto, Así parece. Pero en 1945 y 46, pues nadie en sus cabales podría creer que sería posible resistir a los vencedores de Alemania y Japón. El asedio exterior causaba miedo y hasta pánico en medios del régimen, y grupos monárquicos seguían conspirando activamente. Y grupos de élites, porque no había un... Sí, eran gente... A nivel popular no existía esa demanda, ¿no? Sí. Incluso una pastoral del arzobispo de Toledo, Plaideniel, pedía una patriótica convivencia de todos los españoles, cosa que se podía interpretar a favor de unos vencidos que casi habían exterminado a la Iglesia y que al parecer no habían aprendido y no habían olvidado nada. Es una frase de Talleyrand sobre los emigrados monárquicos en la Revolución Francesa. No aprendieron ni olvidaron nada. No. Y se estuvieron conspirando. Sí. Lequerica, que era el embajador de facto en Washington, ¿no? Proponía sacrificar el movimiento,
que estaba asustado por los odios que despertaba en USA, ¿no? Incluso Serrano Suñer, que estaba un poco aterrado, pues escribió a Franco el 3 de septiembre del 45. Cuando ya teníamos cerrados todos los caminos, sin el más pequeño resquicio para maniobrar, al borde mismo del abismo, se nos ofrece la posibilidad de hacer algo, para salvarse de la revolución o de la invasión. Ese algo consistiría en jubilar a la Falange y formar un gobierno presidido por Franco, pero que empezara en la extrema derecha para acabar en la zona templada de la izquierda, compuesto, decía él, por hombres eminentes, empezando por los monárquicos de mayor respetabilidad, pasando por políticos de excepcional valía como Cambó, para terminar en otros del tipo político-intelectual como Ortega o Marañón. Un giro... En fin, claro, era la tentación de sacrificar a la Falange como chivo expiatorio para congraciarse con la ONU, pero Franco rechazó la idea con sarcasmo, ¿no? Fíjese que Franco, sin ser falangista, sí podemos decir que salvó a la Falange, sí, ¿no? Sí, siempre salvó a la Falange, ¿no? Se limitó a acentuar la presencia católica en el gobierno y a disminuir un poco la presencia falangista. Pero, en su opinión, las propuestas como la de Serrano repetirían la experiencia republicana, irían a terminar de la misma manera, ¿no? Sí, que ahora ojalá me equivoque, pero llevamos una semana con una nueva alcaldesa y con unos modos y unas formas que recuerdan muchas antaño, cosas. Sí. Para Franco el mayor problema consistía en que los suyos cerraran filas y lo consiguió, volvió a conseguirlo, hablando con unos y con otros, ¿no? Como segundo punto de su estrategia, viajó por el país para transformar el miedo al asedio exterior en indignación popular por sus injerencias. Y lo consiguió también. Cuando en diciembre del 46 la ONU preparaba el inminente castigo a España, el aislamiento, pues una gran concentración de repudio y reto llenó la Plaza de Oriente de Madrid el día 9. Como esa mítica manifestación. Sí. Y entre la multitud estaban escritores de trayectoria liberal como Gregorio Marañón o el premio Nobel Jacinto Benavente. Es decir, en esa concentración del año 46 estaba Jacinto Benavente y Gregorio Marañón, entre otros. Sí, es que es importante decirlo porque muchas veces se comenta que no había intelectuales en España, ¿no? No, que todos ellos estaban indignados por lo que estaba haciendo la ONU cuando España no había participado en la Guerra Mundial. O sea, eso era un... Sí, era intentar matar de hambre al pueblo español. Sí. Y también el franquismo también tenía la ventaja de la memoria fresca de las atrocidades de la Guerra Civil y de haber evitado las atrocidades aún mayores de la Guerra Mundial. Y por otra parte la economía mejoraba. O sea, casi siempre se pintan estampas muy lúgubres de miseria y de hambre de la época, pero Hayes, el embajador useño, pues decía, después de 1942 las condiciones económicas y de vida en España mejoraron de modo visible. Había más y mejor comida, notable y casi milagrosa recuperación de las carreteras, rehabilitación de los ferrocarriles, reconstrucción de iglesias, pueblos y edificios públicos, incluso la ciudad universitaria de Madrid. Claro. Y hablamos del año 42. Sí, a partir del 42 y después del 42. Y la construcción de nuevas casas de alquiler y viviendas baratas. Los datos ofrecen una visión más clara que las impresiones subjetivas. En 1945, por ejemplo, el hambre había remitido mucho, 236 muertos frente a 239 en 1935, que fue el año mejor de la República. Cuando se habla del hambre parece que antes no había habido hambre. Y sobre todo en el Frente Popular hubo mucha más, ¿no? La mortalidad infantil había caído de 115 por 1000 a 90. Por comparación con 1935, no digamos con los monárquicos, con los meses de la guerra prebélicos del Frente Popular, ¿no? Y pese a las duras restricciones impuestas por USA e Inglaterra, pues aumentaron, a veces notablemente, el número de teléfonos, el tráfico aéreo, los kilómetros de carretera, la producción de cemento, acero y lingotes de hierro. Esto lo expongo en los mitos del franquismo, ¿no? Con datos, ¿no? El carbón saltó de 7,2 a 12 millones de toneladas y la energía eléctrica subió en un 30%. En cambio, la importación de petróleo cayó por el boicot que se hacía, ¿no?
Aumentaron los alumnos y aún más las alumnas de enseñanza media y superior. Y los obreros, aunque tenían sueldos bajos e inflación, tenían mucha mayor cobertura social que en la República. Hoy mi hija, antes de venir al programa, y hago un pequeño inciso, me preguntaba si es verdad que en el tiempo que durante el franquismo la mujer estaba reprimida o no tenía derecho a la escuela ni derecho a nada. Eso daría para otro programa, pero sí sería bueno hablar del papel de la mujer durante los años 40 y 50. Sí. Fue importante, sobre todo a través de la sección femenina. Y sobre todo en comparación con los años anteriores, porque claro, que hay que poner todo en su contexto. Claro, que a pesar de todo el régimen tuvo que hacer concesiones ante esas presiones, ¿no? O sea, ella, por ejemplo, el régimen acogía a refugiados fascistas o nazis y lo entendía como la misma política anterior que había tenido con los judíos y otros huidos del nazismo. O sea, una cosa neutral, pues, en fin, por cosas humanitarias aquí vienen unos y otros, ¿no? Dice, pero ahora la presión fue tan intensa que, además, acompañada de calumnias amenazantes, de que España estaba haciendo bombas atómicas y cosas así, ¿no? Pues que Madrid tuvo que ceder en parte. La mayor concesión fue la entrega de Pierre Laval, que fue jefe del gobierno colaboracionista francés y activo deportador de judíos. En apariencia, Laval creía la palabra de los nazis de que los deportados iban solo a realizar trabajos en el este. Eso parece ser que lo creía. Ante las perentorias exigencias francesas que exigían la entrega de Laval y a sugerencia del mismo Laval, pues España lo entregó a las autoridades suseñas en Austria, las cuales remitieron inmediatamente a Laval a Francia, y allí, tras un simulacro de proceso, fue una cosa vergonzosa, ¿no? A gritos y tal, pues fue condenado a muerte y fusilado en condiciones penosas. También fueron repatriados cientos de alemanes que habían permanecido en España y por ello no podían ser acusados de crímenes. Pero Johannes Bernhardt, organizador de los suministros alemanes durante la Guerra Civil, ¿no? Había sido obtuvo la nacionalidad española. Y algunos jefes militares de las SS militares, ¿no? De los campos de concentración, como León de Grel o Otto Skorzeny, que fue el liberador de Mussolini, recibieron protección o tránsito a América. Y vivieron aquí, yo conocí en persona a León de Grel aquí muchos años. Sí. Asimismo, fue eliminado del Consejo de Ministros la Secretaría General del Movimiento, pero permaneció como un organismo importante y en 1951 volvió a figurar como ministerio. Y de la retórica oficial se borró el adjetivo totalitario, que había adquirido connotaciones muy negativas, ¿no? El régimen nunca fue totalitario en el sentido de que hubiera un partido que usurpase todo el poder. Porque el movimiento, en realidad era solo una pequeña fracción del poder, Estado, ¿no? El Estado. Y menos todavía que el Estado ocupase a la sociedad, que es lo que realmente significa el totalitarismo. El Estado, durante todo el franquismo, fue un Estado muy pequeño. No se puede comparar esto con un Estado soviético donde el partido regía absolutamente todo y donde un directivo del partido, para que nos entendamos, las élites del partido lo eran todo, ¿no? Sí. O sea, en la Unión Soviética el partido dominaba totalmente el Estado y el Estado dominaba totalmente la sociedad. Claro. Y aquí no, en España no pasó eso. Recuerdo un polaco que me decía, ustedes, claro, allí en España, pues ustedes podían hacer una resistencia al franquismo, pero aquí era casi imposible, porque lo primero que perdía usted era el trabajo. Porque el patrón universal era el Estado. Entonces, alguien que mostrara desafección lo condenaba o a la indigencia o a malvivir de los familiares, de cualquier cosa. Claro, así, ¿no? Y el Estado era el único que daba trabajo, con lo cual lo controlaba todo, y eso no pasaba en España. Pero en España nunca. Vamos a ir, don Pío, minuto y medio a publicidad y continuamos hablando del conflicto de don Juan con Franco. Pues muy buenas tardes, continuamos, ya estamos de vuelta con Cita con la Historia y hablando con este apasionante tema de España. Estamos en los años 40, del conflicto de don Juan con Franco. Sí. Bien, como ya el hecho de que hubiera generales y hubiera intelectuales, etcétera, complicados en todas estas historias, pues hacían que las exigencias de don Juan pues tuvieran peligro real para el franquismo, porque por eso, ¿no? Había intelectuales, generales, etcétera, ¿no? Y el 8 de marzo de 1943, tras la derrota alemana en Stalingrado, es decir, cuando ya todo el mundo veía que Alemania podía perder, don Juan exigió al caudillo restaurar el trono
de manera perentoria, dice, sin recurrir a fórmulas intermedias. Y le injurió al compararle implícitamente con Alfonso XIII, que le dijo, pasó a la historia limpio de sangre y opuesto a una guerra fratricida, como culpando a Franco del otro. Sí. Franco le replicó indirectamente en un discurso denunciando a quienes creían que el bien de nuestra patria pudiera ser importado o fuesen ajenas cancillerías las que hubiesen de tutelarnos. Y especulaba con los resultados de la contienda europea para volver a las andadas de los años 30. Era lo que él quería decir, ¿no? Y 2 meses largos después, el 27 de mayo, contestó ya directamente a don Juan. Dice, el ejemplo de Alfonso XIII, le dijo, no puede constituir escuela para seguir por nuestros príncipes, porque sus nobles palabras y su desinterés, apreciables como hombre, no lo elevan en cambio como rey. Mucha fue la sangre que se vertió luego como consecuencia de aquel acto, de cuando él se marchó y entregó el poder a los republicanos. Efectivamente. Y le recordó la traición de Alfonso XIII a Primo de Rivera, con la que había sentenciado su propio reinado, y cómo los que habían empujado al rey a tomar aquella decisión se apresuraron, es curioso, ¿no?, a prescindir del Primo de Rivera, se habían apresurado a subirse a la carroza del vencedor, titulándose republicanos de toda la vida. Entonces, se lo recordaba Franco. Dice, esta es la historia que interesa no se repita. Dice, ninguno de los que pretenden aleccionarnos arrastra más que sus propias ambiciones, el puesto perdido, la embajada malograda, el condado frustrado, el bufete perdido o los intereses afectados. Por lo tanto, después de darle esta filípica, aconsejó al conde de Barcelona identificarse con el Estado salido de la cruzada, cuyos logros exaltaba, y le recordó cómo él mismo, o sea, don Juan, se había presentado a combatir vistiendo camisa azul y tocándose con la boina roja en la guerra civil. Sobre la guerra de Europa, le dijo, la posición de España ha sido muy clara, de simple neutralidad ante los problemas que enfrentaron a las naciones civilizadas del centro y el norte europeo. Mas cuando la guerra llegó al Mediterráneo occidental, amenazando nuestras fronteras y costas, la neutralidad de España se matizó con una situación tensa y vigilante, la no beligerancia, ¿no? España no podrá jamás ser indiferente a lo que ocurra en ese espacio, el espacio del Mediterráneo occidental sobre todo. En cuanto a la Unión Soviética, explicó, su política no puede ser indiferente ante la posible bolchevización de Europa. La insensibilidad, en este caso, sería un síntoma claro de la propia agonía. Además, las naciones, le dijo, las naciones se guían por su propio interés y no por sentimentalismos. Pesan las realidades y no las ficciones. La alianza de Su Majestad Británica con Stalin es un ejemplo. Las naciones son hoy amigas y mañana enemigas, según les dicte su propio interés. La mejor defensa de España descansa en su unión, estoy citando textualmente, ¿no? Descansa en su unión y en su fortaleza, traducidas por el valor de sus hombres, el vigor de su política y su voluntad firme ante el peligro. Y, naturalmente, nada de esto convenció al conde, que siguió porque estaba convencido de que Franco no iba a durar. Sí, claro. Esa era la obsesión que tenía, además, ¿no? Que pensaba que esto era... Sí, que los aliados tenían fuerza simplemente con su voluntad para que esto se acabara, que es lo mismo que pensaba también Gil Robles, que era uno de sus principales consejeros. Muy interesantes los diarios de Gil Robles de aquella época, que los he citado ampliamente en el libro Años de Hierro, sobre la posguerra. Rafa, tuvo siempre Gil Robles también una enemistad manifiesta con Franco. Siempre no, en la República no. Lo apreciaba mucho, se apreciaban mucho, Franco también lo apreció mucho, pero claro, después él consideró que era un político fracasado, que no había estado al nivel de las circunstancias y una de las causas de la guerra había sido esa, ¿no? La tibieza, ¿no?, de Gil Robles. Más que tibieza, en fin, la falta de energía, no sé, en fin, algo así. Y luego, claro, cuando Mussolini fue destituido por el rey Víctor Manuel, después del desembarco aliado en Sicilia en julio del 43, ¿no?, pues el nerviosismo dentro de España se agudizó mucho más. Se hablaba hasta de sublevaciones de generales, como Orgaz, y otro de los levantiscos, que era Aranda, conspiraba con la embajada inglesa, de manera abierta, ¿no?, de manera un poco demencial también. Dice, otro de los levantiscos, pues Aranda. Quindelán estaba seguro de que Franco estaba a borde del naufragio, que iba a hundirse ya.
Pero Franco superó nuevamente el trance y lo hizo además sin represión, cosa extraordinaria, ¿no? El 6 de enero de 1944 volvía a advertir a don Juan que la monarquía llegaría a su tiempo, pero que sus actitudes podrían impedirlo. Cito de él. Mi deber leal es el de preveniros que no podáis decir jamás que no os lo haya anunciado de la forma más clara. No hagáis caso de lo que en el extranjero puedan insinuaros. Las promesas a Polonia, al rey Pedro de Yugoslavia, al de Grecia, a Víctor Manuel, a Giraud y a tantos otros se esfumaron ante las realidades. Franco era muy realista y se ve en esto, ¿no? Y en efecto Polonia, por cuya independencia Francia e Inglaterra habían declarado la guerra, estaba cayendo en manos de Stalin, el cual se había además repartido Polonia con Hitler. O sea, son de estas paradojas que se dan constantemente. Francia e Inglaterra entran en guerra contra Alemania, para luego es un país que ya estaba dividido entre Alemania y la Unión Soviética, y luego se lo quedan en la Unión Soviética durante... Luego, por ejemplo, los monarcas yugoslavo, italiano y Giraud, que era un poco competidor de Gaulle, pero era partidario de los aliados, pues habían sido utilizados y luego relegados por los aliados. Los aliados hacían las promesas que les convenía y luego las cumplían o no según les pareciera, ¿no? Sí, hubo muchas en el aire. Y Franco pues le advertía a don Juan, no se fíe usted de eso, porque al final efectivamente tuvo... Y el 27 de enero del mismo 44, don Juan volvía a la carga. Dice, Vuestra Excelencia, le escribía a Franco, cito, es uno de los contados españoles que creen en la estabilidad del régimen nacional sindicalista, en la identificación del pueblo con tal régimen, en que nuestra nación, aún no reconciliada, tendrá fuerzas sobradas para resistir los embates extremistas al término de la guerra mundial. Estoy convencido de que Vuestra Excelencia y el régimen que encarna no podrá subsistir al término de la guerra y que de no restaurarse la monarquía será derribado por los vencidos en la guerra civil. Es decir, decía, si usted no se va, quienes van a venir son los vencidos. El Frente Popular de nuevo. Yo soy el que puedo salvar la situación, lo que le venía a decir, ¿no? Y proponía la solución de una monarquía católica tradicionalista, que desde luego no iban a admitir los vencidos en la guerra. Según los juanistas, además, decía, la rebelión de 1936 había tenido carácter monárquico y su legitimidad radicaba en ello, que era una idea completamente irreal, ¿no? Franco ya le había resaltado que aquí no se luchó por la monarquía de ningún modo, ¿no? En fin... Eso se lo dejó bastante claro, además, si no me equivoco, que don Juan, no sé si fue en el año 38 o 37, vino a luchar aquí. Sí. Y vamos, lo echaron. Bueno, primero Mola lo echó y después Franco le dijo que no, y posiblemente le salvó la vida, porque él quería entrar como oficial en el Baleares, que fue hundido y murió una gran parte de la tripulación. Sí. En fin, el conde pues decía que se veía obligado a dar a conocer a España y al mundo la total insolidaridad de la monarquía con el régimen de Franco. Al día siguiente sugería en el diario La Prensa en Buenos Aires que era conveniente que una invasión de España para deponer al testarudo caudillo, ¿no? Lo cual enojó a muchos monárquicos también aquí en España, ¿no? Lo sugería así vagamente, ¿no? Franco le telegrafió: España no está dispuesta a consentir que con motivo de la general contienda puedan desvirtuarse los frutos de la victoriosa cruzada y defenderá por todos los medios, sin contar los días ni los años, nuestra soberanía hasta el último hombre. Y en carta todavía más cortante. Dice, si el 18 de julio, sin apenas medios, preferimos tantos españoles la loca aventura de lanzarse a la muerte para defender a España, aún a costa de sensible sangre española, imaginaos lo que haríamos hoy para impedir que por ambiciones personales o por imposiciones o intrigas extranjeras se intentara poner en peligro lo que tanto ha costado. Es decir, vemos dos puntos de vista. O sea, don Juan simplemente quería... Hombre, tenía cierto... como decía el propio Franco, tenía cierto impulso patriótico, porque pensaba, si Franco se resiste, esto se acaba, y quienes van a ganar va a volver el Frente Popular. Pero claro, no, todo esto era irreal, ¿no? Y entonces en el 45 ocurrió una cosa de la que ya hemos hablado, que ya fue mucho más grave por parte de don Juan, que la cuenta Luis María Ansón en su libro sobre don Juan, y que antes ya también
Ricardo de la Cierva había mencionado que al examinar la correspondencia entre Sáenz Rodríguez y Gil Robles y Quindelán, ¿no?, que eran consejeros precisamente de don Juan. Pues la cosa es que, como dijimos ya antes, los anglosajones querían imponer la monarquía en España y durante la conferencia de Yalta, fue antes de que terminara la guerra, muy pocos meses antes de que terminara la guerra, pues Allen Dulles, que era el jefe del servicio secreto useño, era un hombre un tanto zascandil, pues habló con don Juan y, según Anson, dice: empieza felicitándole. Todo ha quedado resuelto. Stalin no se ha opuesto a la solución monárquica. No, desde luego Stalin entendía esa solución previsiblemente endeble y transitoria, claro, como un mero jalón hacia un Estado más acorde. No, se lo ponían fácil, además. Sí, lo que no había conseguido... Se lo ponían, pero vamos... En bandeja. En bandeja, efectivamente, ¿no? Pero don Juan era tan ingenuo para llegarse a creer estas cosas. Don Juan era muy ingenuo. Era muy ingenuo. Desde luego, demasiado inteligente nunca fue. Creo que ni sus mejores amigos le consideran así, ¿no? Y don Juan creía incluso oportuna una intervención bélica contra Franco, como vamos a ver, porque ya que las presiones diplomáticas contra él no acababan de dar fruto. Entonces, un ataque militar a un país neutral y no agresor debía encontrar una justificación, por rebuscada que fuera. Y el problema ya estaba estudiado y resuelto por los useños, por Allen Dulles y los suyos. Dice: Dulles le informa de que los aliados no piensan declarar la guerra a España y le expone el proyecto. Los milicianos exiliados, con la autorización del gobierno francés exigida por Estados Unidos, hostigarán el norte de España. Habrá lucha. Ante el peligro de que se extiendan los choques armados, los aliados, para no comprometer la paz europea, derrocarán a Franco. Llamarán a don Juan y convocarán elecciones libres. A este episodio se le ha dado poca relevancia, pero la verdad es que es definitivo y definitorio, ¿no? O sea, como se ve, stalinistas y demócratas compartían la argucia de que el franquismo amenazaba la paz de Europa. Dice: hay, sin embargo, sigo citando a Anson, una exigencia para el rey. Don Juan debe hacer pública una declaración condenando al régimen totalitario de Franco. Al consejero de don Juan, uno que se llamaba Ramón Padilla, le parecía que Dulles no estaba dando consejos sino instrucciones. Y efectivamente era lo que ocurría. Los anglosajones trataban a don Juan con algo de condescendencia y Howard, el embajador británico, inglés, lo mentaba como nuestro muchacho, our boy. No obstante, el aspirante al trono de España se entendió con el jefe de la OSS, o sea, con el Dulles, el espía useño, dice, se entendió a las mil maravillas, según Anson. Otro de sus consejeros, Sáenz Rodríguez, que era un intrigante compulsivo y que tenía mucho ascendiente sobre don Juan entonces, pues aprobó el proyecto. Dice: la pesadilla de Franco está a punto de terminar. Otro consejero, López Oliván, empieza a trabajar en un manifiesto en contacto con Allen Dulles, que este manifiesto marcaba la pauta. Bueno, el manifiesto no, Allen Dulles era el que marcaba la pauta. Al grupo monárquico. Y don Juan explicará a Anson posteriormente: quiero que te quede completamente claro que yo no acepté el plan y, claro, mucho menos lo estimulé. Debo decir que no me opuse. Escuché lo que me decían y se acabó. Pero nadie podía hablar del asunto. Al principio, claro, porque se habría estropeado. Después, porque esto lo dice don Juan a Anson, dice: después, porque nadie habría entendido que yo estuviera de acuerdo en que los milicianos entraran en España para que fuera el pretexto de los aliados para derribar a Franco. No estaba de acuerdo, pero estaba de acuerdo. Dejaba entrever. Claro, si algo aclaran estas frases nebulosas, ¿no?, es que sí aceptó el plan con plena conciencia de lo que ocurriría si llegara a trascender. Y lo justificó así: porque lo mejor que podía pasar a España en ese momento era la desaparición de Franco a cualquier precio. Por eso no me opuse con declaraciones públicas a la operación. Me la plantearon como un hecho consumado. Y una de sus consecuencias sería el famoso manifiesto de Lausana. Y yo creo que por esto ya lo hablamos en otra ocasión y quiero repetirlo porque es importante. Dice: hacer 3 observaciones. Primero, conspirar con una potencia extranjera para invadir el propio país y dar un golpe de Estado es técnicamente alta traición. Es lo que se denomina alta traición.
Segundo, con vistas a la restauración monárquica, no era la primera maniobra de los cortesanos de Don Juan, ya que en 1941 se habían acercado al triunfante Berlín nazi y en 1942 a Londres, planeando una ocupación inglesa de las Canarias, donde se implantaría un gobierno monárquico. Y tercero, el proyecto de Dales era descabellado. Los milicianos a utilizar solo podían ser los comunistas del maquis, pues los demás exiliados tenían muy pocas ganas de jugarse la piel. El Partido Comunista seguía introduciendo en el país cuadros probados en el maquis francés y hasta en la lucha partisana soviética, y que estaban coordinados políticamente, estaban coordinados desde Francia y que a su vez coordinaban a los huidos dispersos y fundaban nuevas partidas. Y coincidía en utilizar las guerrillas para provocar una intervención exterior. O sea, el maquis, por una parte, quería volver a la guerra civil y provocar una intervención exterior, ¿no? Pues, don Pío, lo vamos a dejar aquí, vamos a hacer la última parada y encaramos los últimos 17 minutos del programa. No se mueva nadie, volvemos inmediatamente. Pues continuamos, don Pío, ya estamos en los últimos minutos del programa, nos quedan unos 15 minutos. Vamos a ver si los aprovechamos. El caso es que don Juan, en aquellos momentos, o sea, estamos en el 45, en los primeros meses, escribía al general Kindelán, que era uno de sus partidarios más fervientes. Los intereses del Imperio Británico y de los Estados Unidos, cito, están en pugna con el establecimiento en la península ibérica de un régimen extremista obediente a las consignas de Moscú. Esta hostilidad anglosajona no es capaz, sin embargo, de salvar al régimen de Franco por estar decididos a que desaparezca el régimen fascista que Franco creó a imagen y semejanza de los regímenes italiano y alemán. Sigue poniendo verde a Franco por muchas cosas y termina diciendo: para que la monarquía pueda merecer el respeto de las potencias vencedoras, no puede presentarse como la continuación del régimen actual, sino por el contrario, lo más desligada e incluso enemiga. Y de acuerdo con Dales, pues publicó el Manifiesto de Lausana, que voy a citar brevemente. Españoles, conozco vuestra dolorosa desilusión y comparto vuestros temores. El régimen implantado por el general Franco, inspirado desde el principio en los sistemas totalitarios de las potencias del eje, tan contrarios al carácter y a la tradición de nuestro pueblo, es fundamentalmente incompatible con las circunstancias de la guerra que la guerra presente está creando en el mundo. Desde que asumí los deberes y derechos de la Corona de España, mostré mi disconformidad con la política exterior e interior seguida con el general Franco. Esto es falso. El régimen actual provoca este doble peligro, una guerra fratricida y encontrarse totalmente aislado en el mundo. Solo la monarquía tradicional puede ser instrumento de paz y de concordia para reconciliar a los españoles. Solo ella puede, o sea, que los patrones españoles o eran indiferentes o estaban en contra, no había muchos monárquicos. Solo ella puede obtener respeto en el exterior. O sea, siempre dependía del exterior, ¿no? Millones de españoles de las más variadas ideologías ven en la monarquía la única institución salvadora. Me resuelvo a levantar mi voz y requerir a Franco solemnemente para que, reconociendo el fracaso de la concepción totalitaria del Estado, abandone el poder y dé paso libre a la restauración. Quiero recordar aquí a quienes apoyan al actual régimen la inmensa responsabilidad en que incurren contribuyendo a llevar al país a una irreparable catástrofe. Este documento fue muy difundido en la prensa internacional y, claro, para empezar, los llamados republicanos exiliados, pues quedaban burlados, ¿no? Y, estaba claro que don Juan lo que quería era congraciarse con los políticos vencidos y exiliados. Sus asesores pensaban sobre todo en Prieto, en Indalecio Prieto, a quien harían jefe del gobierno provisional, relegando al candidato derechista Gil Robles, el cual Gil Robles aceptó sacrificarse por el bien de la causa, si así se quiere ver, claro. Según él explicaba en su diario el 17 de mayo, Gil Robles, el pretendiente debía atraerse a toda costa a la izquierda moderada. A la monarquía no le interesa tener demasiado lastre derechista. Con los elementos de esta significación contará siempre por la cuenta que les trae. Es decir, una política típica que se ha seguido. Hay que congraciarse con las izquierdas, que las derechas, por muy mal que les vaya, con la cuenta que les trae seguirán apoyando, ¿no? Y se pueden equivocar y se han equivocado, ¿no? El PSOE
Además, el PSOE, debe acordarse, había procurado y sido el mayor causante de la guerra civil. Y Prieto había hecho toda su carrera, contra la monarquía. Había participado en el golpe militar de 1930 para traer la República. Había codirigido el golpe de octubre del 34 contra la República burguesa. Muy probablemente había estado detrás del asesinato de Calvo Sotelo y había robado a Negrín el inmenso tesoro del Vita y a su vez expoliado en media España durante la guerra civil. Este era el gran hombre a quien pensaban dar el poder, ¿no? El poder, sí. Y así sucesivamente, ¿no? Claro, los juanistas se vieron obligados a dar explicaciones ante los propios suyos, ¿no? Afirmando que el conde no había criticado las esencias del movimiento, sino su falsificación. Que no postulaba la democracia liberal ni amnistía para los delitos comunes, sino solo para los políticos. Y que ha salvado a España al romper la disyuntiva franco-comunismo. Los juanistas más fervientes, como Quindelán y Alfonso de Orleans, hablaban de entrar en acción. Nuestra fuerza debe ser cada día más agresiva. Nuestra hostilidad contra Franco sin miramientos. Hay que buscar contacto con las izquierdas moderadas. Así, esta era prácticamente toda la estrategia que había. Bueno, pues vamos a ver qué fue lo que pasó. Al final tenemos que resumir. Como dijimos, Franco no se debilitó, sino que al contrario, todas estas cosas le fortalecieron. Y, en fin, los pasos que estaba dando Franco para salir del aislamiento pues eran a su vez motivos de amargura para los monárquicos y por supuesto para todos los exiliados, ¿no? Y claro, Prieto por entonces, estamos hablando del 47, que entonces era muy anticomunista, porque en la época de la Guerra Fría, pues fue a Francia en julio del 47 a un congreso del PSOE. Proponía colaborar con Don Juan, aparcando para más tarde un referéndum sobre monarquía o república. Y jugó también la carta inglesa. Se entrevistó con Ernest Bevin, secretario de Exteriores. Según un informe policial español, Prieto había sugerido al inglés un bloqueo económico total de España para derribar a un Franco necesitado urgentemente de 200 a 250 millones de dólares con el que evitar la hambruna. La hambruna que estaban que estaban creando ellos, además, ¿no? Bevin, sin embargo, le indicó que ni Argentina ni Portugal lo aceptarían. De esto ya hemos hablado también. Y Madrid protestó por aquellas injerencias, etcétera, y la cosa quedó al final en nada. Pero el 25 de agosto, ya al año siguiente, el 25 de agosto, los juanistas recibían un tremendo jarro de agua fría. Sin consultarles ni informarles, don Juan se reunía con Franco en el modesto yate de el Azor, frente a San Sebastián. Gil Robles en sus diarios no podía expresar mejor la sorpresa de sus consejeros, lo cito, dice al saber la noticia, en el transcurso de la noche, Vegas y Bravo me telefonean, desorientados y alarmados. Primero, el rey ha dado un paso de esta gravedad sin contar con sus habituales consejeros. Segundo, ha asistido a la entrevista no un elemento cualquiera de su consejo privado, sino el jefe de su casa. Tercero, ha habido un especial empeño en que yo ignorase lo ocurrido. Y luego, para más embrollo, el 6 de agosto le había informado Sáenz Rodríguez de que Prieto aceptaba la monarquía esperando desempeñar un papel clave en su instauración. Estas cosas son tremendas, ¿no? Son como de sainete en gran medida, ¿no? Sí, que ya han ganado una guerra que no ganaron ni siquiera participaron algunos de ellos, ¿no? Sí, y algunos la habían perdido, ¿no? Sí. Dice Gil Robles consigna: la Comisión Ejecutiva del Partido Socialista Obrero Español, reunida en San Juan de Luz, dice haber llegado a un acuerdo con determinadas fuerzas políticas, no dice cuáles, pero se deduce que son las monárquicas, para la sustitución política del actual régimen español. Es fácil imaginarse la confusión creada por lo que hizo don Juan a continuación. Y entre tanto el rey sin decir una palabra, dando la sensación de que no percibe la trascendencia del momento. Pues Prieto negociaba con varios monárquicos y con el liberal Salvador de Madariaga, que había promovido la democracia orgánica y que vivía en Inglaterra, y con Bevin y Bidot, ministro francés de Exteriores y católico, ¿no? Y el 1 de septiembre consigna el atribulado Gil Robles que fue cuando el conde se dignó a don Juan, darle una explicación de lo que había pasado, ¿no? Dice Gil Robles, la experiencia me libra de preocupaciones e incluso de responsabilidad.
y dice, el pueblo español habrá visto con gusto la entrevista, esto es hacer de necesidad virtud, claro, adivinando un paso hacia la normalización de la vida en España. Cuando la decepción llegue al verse que todo continúa igual, quien perderá será Franco. Prieto, a su vez burlado, presumirá pintorescamente, quedo como un perfecto cabrón. Tengo tales cuernos que no sé cómo voy a poder salir por esa puerta. En Madrid los juanistas hablaron decepcionados de Borboneo y los monárquicos partidarios del generalísimo estaban encantados. Dice, no, ¿cuánto queda? 5 minutitos, don Pío. Bien, bueno. Dice, la verdad es que no se entienden bien las razones de don Juan para aceptar la entrevista después de sus repetidas rupturas y ultimátums, ¿no? Quizá se percató de que las maniobras de sus cortesanos y socialistas tenían el grave defecto de no contar con apoyo popular en España. Y el acuerdo consistió en el que el príncipe Juan Carlos, entonces de 10 años, pues estudiase el bachillerato en España. La entrevista fue organizada por Julio Dambila, hombre próximo a don Juan y también a Franco, quien Franco había acogido la propuesta que le hizo con escepticismo. Franco conocía los tratos monárquicos socialistas a través de sus servicios secretos, como es natural, y contestó, no hay nada que hacer, pues lo de Estoril está perdido. Estoril, donde estaba don Juan. Pero después de una larga conversación, accedió a tratar como un primer paso la educación de Juan Carlos. El conde de Barcelona salió muy contento del encuentro y también el caudillo, con mejores razones. Pues aquella simple maniobra había desarticulado la alianza monárquico-socialista y multiplicado las divisiones entre los propios juanistas, que en adelante pasaron de ser una amenaza a ser simplemente un incordio. Muy bien. Bien, esto es básicamente la historia que va enmarcada, como digo, en los sucesos al final de la Guerra Mundial y el aislamiento, etcétera, ¿no? Y lo que podemos sacar en conclusión es el contraste entre la firmeza de Franco y que fue lo que salvó al régimen en aquel momento, y todas estas maniobras e intrigas, ¿no? Que eran demenciales por una razón muy simple. No podían traer de ninguna manera una democracia, como se decía, como ha dicho Preston y ha dicho otros, no podía traer una democracia porque nadie era demócrata allí, para empezar. Claro, empezando por don Juan. Empezando por don Juan, siguiendo por Prieto. No se lo creía, vamos, ni don y por Prieto. todos los demás. En segundo lugar, la maniobra estaba muy clara para las izquierdas. Es decir, la apoyamos en un primer momento, inmediatamente empezamos a socavarlo y ya llegará otra república. Y eso era precisamente lo que Franco no estaba dispuesto de ninguna manera a aceptar. Aceptar. Y queda algo. Y además, nos queda un minuto para irnos despidiendo, 2 minutos. Sí. Hay una cosa clara, y usted lo ha comentado, es que ninguno de los que allí se reunieron eran demócratas. No, claro. Ninguno que sea la democracia. Entonces, claro. Esa es la excusa. Es como cuando se dice que el Frente Popular era demócrata. No había un solo demócrata. Todos los partidos, anarquistas, estalinistas, socialistas, separatistas catalanes y vascos, que los vascos... Trotskistas, ninguno... En fin, ninguno de ellos era... Los republicanos de izquierda tampoco lo eran, porque eran los que en cuanto perdieron las elecciones habían intentado golpes de Estado. Entonces, llamarles demócratas o republicanos es incorrecto, porque ni eran demócratas y habían sido los que habían destruido la legalidad republicana. Lo digo y lo repito 20 veces, todo lo que haga falta, porque... desde el momento en que decimos que la guerra fue entre republicanos y fascistas, ya estamos... engañando. Engañándonos o engañando o lo que sea. Vale. Esto es lo que es. Bueno, pues don Juan, impresionado y apoyado por potencias exteriores, las potencias anglosajonas, quería montar aquí un régimen que o iba a ser un régimen títere de Inglaterra o iba a ser rápidamente... sovietizado. Y además... Otro problema es que habría creado una guerra civil, porque desde luego los que habían ganado la guerra no estaban dispuestos a que así por las buenas llegaran estos y perderla. Don Pío, ¿y la figura de don Juan no se ha mitificado en exceso? Porque... Se ha mitificado porque... Yo he asistido a algunas conferencias y he oído una serie de barbaridades que daría para otros programas. Don Juan, pues, no era muy inteligente, ciertamente. Franco le decía, se está usted dejando guiar por unos consejeros que no son muy de fiar, y se está dejando usted guiar por las promesas que le hacen fuera. Que no van a cumplir. Que no van a cumplir, claro, porque no se podría cumplir, ¿no? Don Pío, la próxima semana más, yo creo que tenemos un programa especial, seguramente nos acompañe también Pedro Fernández de Barbadillo, un programa especial, un programa
programa como los que hacemos aquí, que todos son muy especiales. Sí, que va a ser sobre las grandes crisis que ha tenido España en el siglo XX y que parece que se aproxima a otra parecida. Y parece que estamos casi inmersos en una de ellas o la tenemos de cara. Muchísimas gracias, don Pío. La próxima semana más y mejor, el próximo domingo. A todos ustedes, muchísimas gracias por su fidelidad. Esperemos que este programa haya sido de su agrado. Ya saben, nos vemos, nos esperamos, nos escuchamos el próximo domingo a las 4 de la tarde aquí en Cita con la Historia, en Cita con don Pío Moa.